El Senado de la República dio luz verde a las iniciativas de reforma que envió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en contra del nepotismo y la no reelección. Sin embargo, la minuta sobre postular a familiares sufrió un cambio. Morena y sus aliados, particularmente el Partido Verde, presentaron una reserva para que esta ley se aplique hasta las elecciones del 2030 y no en 2027, como originalmente envió la presidenta de México esta iniciativa. Esto le abre la puerta a algunos legisladores para suplir a sus familiares en las gubernaturas de estados que representan, el caso de San Luis Potosí, de Guerrero, el caso de Zacatecas particularmente, ¿no?, que son dos estados que gobierna Morena y uno el Partido Verde. En tanto, la declaratoria sobre la soberanía nacional avanzó en las comisiones y se prevé que sea hoy cuando se discuta en el Pleno previo a la entrada en vigor de la medida arancelaria de 25% a productos mexicanos, esta amenaza de Donald Trump que tiene como fecha límite el próximo martes. Le vamos a entrar al tema y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ya les decía, el Pleno del Senado aprobó en lo general las reformas en contra del nepotismo y la no reelección presentadas por la presidenta Claudia Sheinbaum y con la que se busca que gobernadores, alcaldes y legisladores no hereden sus cargos a cónyuges, hijos y otros parientes, o bien que no puedan reelegirse en el mismo puesto de forma consecutiva. Sin embargo, el proyecto en contra del nepotismo, ya les decía, sufrió modificaciones en lo particular. Adán Augusto López, el coordinador de Morena, presentó una reserva para que dicha ley no entre en vigor en 2027, así lo comentó. Respecto de la prohibición del nepotismo electoral, serán aplicables a partir de los procesos electorales, tanto federales como locales, a celebrarse en 2027. Proponemos, respecto de la prohibición del nepotismo electoral, serán aplicables a partir de los procesos electorales, tanto federales como locales, a celebrarse en el año 2030. Y con esta modificación se abre la posibilidad para que varios políticos puedan competir en el proceso electoral del 2027, a pesar de que sus familiares están ejerciendo algún cargo en la actualidad. Es el caso de la senadora Ruth González Silva, esposa del actual gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, también de Félix Salgado Macedonio, senador, padre de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y del senador Saúl Monreal, hermano del gobernador de Zacatecas, David Monreal, quien también buscará esa gubernatura, refrendar para los Monreal ese estado de Zacatecas. Tras la presentación de estas modificaciones, la senadora del PAN, Gina Campuzano, calificó de simulación esta discusión. Aseguró que Morena y sus aliados buscan blindar a diversos personajes para poder participar en las elecciones gubernamentales del 2027, situación que calentó los ánimos e hizo que Ruth González Silva y Saúl Monreal, también Félix Salgado Macedonio, se pronunciaran al respecto. Yo le quiero preguntar al senador Marco Cortés cuántos votos obtuvo. Una servidora en San Luis Potosí obtuve 526,000 votos y tú eres plurinominal. Eres un legislador en donde el pueblo no te eligió. A diferencia de una servidora, el pueblo me eligió porque así lo quiso. En el 2027 en San Luis Potosí, la gente va a elegir a quien decida, sea quien sea. Y si hablamos por parte del Partido Verde, quien sea él o la candidata, vamos a ganar. Nada más aclarar que mi trabajo me avala, que tengo 27 años en la política y que no soy un oportunista, que ahí está, he sido diputado local y para mayor conocimiento, ya se los he dicho, le voy a dar el currículum de toda mi familia para que tengan al menos la información correcta, porque usted, como todos y como es la derecha de hipócrita,
nada más crea narrativas y mentiras. Y yo se lo digo personalmente, se lo digo en qué trabajan todos mi familia. ¿Cuánto tiempo tienen? ¿Cuánto tiempo? Y yo vengo a hablar por mí, por mi trabajo. Para su mayor conocimiento, fui el de mayor votación en la historia de Zacatecas. Y no por ser hermano, por mi trabajo que ha estado ahí en Zacatecas. Usted está aquí sentado alevosamente en contra de sus propios compañeros. Usted era presidente del PAN y se puso en el número 1 de la lista plurinominal. ¿Eso es moral? ¿Esa es ética? ¿No le da vergüenza estar sentado ahí ganando un recurso al que no tiene derecho? Oiga, yo soy senador por Guerrero, yo hice campaña, no tengo ningún interés personal. Soy de Guerrero, donde la patria es primero. Y bueno, aún así el Pleno aprobó en lo particular, con 97 votos a favor y 26 en contra, las modificaciones a la reforma contra el nepotismo, por lo que la minuta pasó a la Cámara de Diputados para su revisión y probable aprobación. Y por cierto, avanzó en comisiones la reforma para frenar el injerencismo y proteger la soberanía nacional. Con 41 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones, la minuta fue enviada al Pleno. Esta es la información. Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y Estudios Legislativos del Senado aprobaron un dictamen que pretende fortalecer la soberanía del país y frenar el injerencismo de otras naciones, entre ellas los Estados Unidos de América. A través de una reforma a los artículos 19 y 40 de la Constitución se busca fortalecer el principio de no intervención y establecer consecuencias jurídicas severas ante cualquier acto que atente contra la independencia y la integridad del país. Con ello quedará establecido de manera categórica que el pueblo de México no aceptará bajo ninguna circunstancia ningún tipo de intervención, intromisión o cualquier acto desde el extranjero que sea lesivo de la independencia, la integridad, la soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o violaciones del territorio nacional, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo. Que en todo momento el pueblo mexicano es quien decide en su legitimidad y poder el destino de nuestro país y, por supuesto, bajo ninguna circunstancia determinar que se permitan imposiciones externas y de cualquier índole. La soberanía nacional refleja el legado de las 4 transformaciones en nuestro país. Es el compromiso diario de proteger nuestras tierras, nuestras aguas, nuestros mares, el espacio aéreo, pero sobre todo el bienestar del gran pueblo de México. La reforma al artículo 40 de la Constitución indica que no se consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano. Senadores de oposición consideraron que la Constitución no se puede convertir en una carta de buenos deseos que resuelva las presiones de los Estados Unidos para combatir con mayor fuerza el crimen organizado transnacional. No se cansan de manosear la Constitución. El pueblo de México no consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano. O en una asamblea se va a reunir al pueblo mexicano para que autoricen expresamente una investigación extranjera. ¿O cómo? ¿O esto es un poema? ¿O esto es un mensaje que la presidenta quiere dirigir a Donald Trump y no le importa que aquí quede plasmado pura ridiculez, inaplicable? El dictamen fue enviado a la mesa directiva para continuar con el trámite legislativo y posteriormente su análisis en el Pleno del Senado. Verónica Macías, Heraldo Media Group. Y por su parte, Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, confió en que México y Estados Unidos lograrán un acuerdo para evitar la aplicación de aranceles en contra de México. Esto antes del 4 de marzo, fecha límite que puso Donald Trump para que la medida entre en vigor.
Que lo prudente y lo inteligente sea ponernos de acuerdo, porque en medio están millones de trabajadores y de empresas de los dos países. Y yo veo que ese es el punto de partida. Primero, firmeza, optimismo y que nadie en sangre fría, dice la presidenta. Entonces hoy es martes, ahí vamos. Yo les voy a avisar. Y por cierto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó una investigación a las importaciones de cobre de todo el mundo, esto con el objetivo de analizar si es conveniente o no para Estados Unidos imponer nuevos aranceles. A decir del mandatario, con esta medida busca remodelar las cadenas de suministro globales. Y por cierto, Pablo Arrocha, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aseguró que las denuncias contra fabricantes y distribuidores de armas en Estados Unidos son pieza clave para continuar con las investigaciones y así frenar el tráfico de estos artefactos hacia México para contrarrestar al crimen organizado. Estos son litigios estratégicos. Este es el inicio y este es la punta de la lanza de algo que puede permitir estrategias de litigio mucho más amplias en el futuro. Entonces, mi primera anotación muy puntual no es que nuestro universo de litigio y de queja contra Estados Unidos nace y muere con estos dos casos. Estos son los dos primeros casos ante estos dos grupos, fabricantes, distribuidores y puntos de venta, para empezar a abrir esa brecha que permita continuar después con una expansión hacia otras tiendas, hacia otros puntos de venta. Bueno, pues mientras en Estados Unidos Donald Trump sigue con las amenazas a productos de todos los países, ahora revisar todo el asunto del cobre, pues en México el secretario de Economía tiene la seguridad de que se está trabajando y se está haciendo todo lo posible para que México no salga afectado con la imposición de aranceles. Vamos a ver, porque la fecha límite, ya decíamos, para los aranceles generalizados es el próximo martes 4 de marzo. Lo que yo he podido escuchar y platicar con gente cercana al gobierno federal y a la Secretaría de Economía es que pues ya habría una especie de previo acuerdo para evitar los aranceles generalizados, los del acero, el aluminio y los de los autos que se han anunciado, digamos que por otro lado, en otro carril, por otras vías por parte de Donald Trump. Esos probablemente están latentes y además tienen sus fechas fatales, algunos hasta abril de este año para negociarse o para entrar en funcionamiento. Pero el asunto de los aranceles generalizados, que es a todos los productos que exporta México a Estados Unidos, eso parece que no va a suceder y que ya hay un previo acuerdo entre el gobierno mexicano con el gobierno de Estados Unidos para evitarlos. Uno de los temas y que hemos platicado aquí, lo dijimos ayer, es el de imponer tarifas comerciales o aranceles a China. Aumentar las tarifas que ya se cobran en algunos productos, por ejemplo el acero y el aluminio, que tienen un porcentaje de 10% de arancel actualmente, precisamente para evitar ese intento de utilizar a México como plataforma, China utilizar a México y a Canadá como plataforma para enviar el acero a Estados Unidos, triangular este producto, aunque llega de otros países, no solo de China, de Malasia, de Taiwán y de otros países incluso europeos, donde China sí envía sus productos y después esos productos llegan a México mediante los acuerdos comerciales, ¿no? Porque México tiene acuerdo comercial con la Unión Europea y en muchos productos pues no paga aranceles el producto que llega a México. Lo mismo con Malasia y Taiwán, estos dos países que están incluidos en el Tratado de Asociación Transpacífico, el TPP, que es otra de las posibles condiciones que está negociando México, o salirse total o parcialmente de este acuerdo, o junto con esto también poner aranceles a China. Estas son dos de las opciones que están sobre la mesa y que bien podrían anunciarse. Ayer ya la presidenta Claudia Sheinbaum dejó entrever que era posible que eso sucediera, que México está sustituyendo importaciones de China, es decir, productos que requiere todo tipo de industrias o que se venden al mayoreo o al menudeo en México, productos chinos de origen asiático, chino particularmente, pues que eso se sustituya y que México, entre que comience a producir aquí esos productos
y que logre importarlos de otros lados, que no sea de Asia o de China en particular. Es un tema de competitividad, pero es un tema también de ir en contra del contrabando y de la piratería que supuestamente tanto se quiere combatir en el gobierno federal. En fin, vamos a ver si este asunto particular del tema comercial logra satisfacer a los Estados Unidos. Y bueno, pues lo que ya dijimos también ayer, el asunto de la seguridad y la migración, donde México sí ha dado resultados, sí ha avanzado y bastante en estos días de tregua con el gobierno de Estados Unidos y en lo que va de la administración de Claudia Sheinbaum. Ojalá que todo eso pues le llene el ojo a Donald Trump, porque ahora estamos, imagínense, llenándole el ojo al presidente de los Estados Unidos para evitar que nos ponga aranceles, y la negociación pues empezó prácticamente de cero, pero con ventaja de Estados Unidos, porque Estados Unidos fue el que puso el tema sobre la mesa sin antes sentarnos a ver pues los pros y contras de tener un superávit comercial, que es el que tiene México con Estados Unidos, o de cómo resolver en conjunto la migración y los problemas de seguridad fronterizos, el fentanilo y el tráfico de drogas y de armas. En fin, no parece que sea una negociación igual, porque bueno, claramente Estados Unidos tiene superioridad económica, política, militar y de todo. Lo que sí pues ha dejado claro la presidenta de México es que el tema de la soberanía, la independencia, la autodeterminación de México como país soberano pues no está en negociación ni está sobre la mesa en ningún punto. Vamos a ver qué sucede el próximo martes, pero les decía que la confianza del gobierno mexicano y de la Secretaría de Economía es que ya hay una especie de acuerdo previo para evitar la imposición de aranceles, y que el próximo martes pues se va a conjurar esa amenaza de aranceles para México, y va a anunciarse en todo caso pues un acuerdo, un entendimiento ya con los Estados Unidos.